Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, que has llorado también. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión ha sido mías también. Que ningún hombre, por más que amor, se hubiera entregado como yo por ti. Porque te amo, fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de verlos y de encontrarme otra vez con ustedes. Saludo a Miriancita, siempre ahí en la fila de adelante de la clase. ¡Pau! Llegaste, Pau, ¿ah? Espero que tus estudios bíblicos personales, Pau, vayan viento en popa y creciendo siempre, aumentando. Hay alguien de México, parece también conectado por acá. Saludos a todos. Anita, siempre Anita, muchas gracias por conectarte, Anita. Gracias. Bueno, vamos a ir al grano entonces, vamos a lo nuestro para ir aprovechando el tiempo. ¿Ya? Mira que el tiempo avanza. Así que a ponerse las pilas, todos con su espada de 2 filos y vamos a seguir con este análisis y estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque nos has dado este día maravilloso para poder reflexionar, dedicarlo especialmente a las cosas de Dios, apartar este tiempo tan lindo, Señor, para poder elevar nuestra mente a las cosas que sí convienen. Gracias, Padre, por tu iglesia, por tu remanente. Gracias porque nos has dado la salud, nos has dado el tiempo, los recursos para poder estar atentos a el estudio de tu palabra. Permite, Señor, que lo que aquí se comparta pueda ser de gran bendición y edificación espiritual para tu iglesia, para tu pueblo aquí en la tierra. Danos la luz necesaria para poder caminar en ella y también danos el poder de lo alto para poder mantenernos firmes y leales frente a tantas vicisitudes y problemas. Te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a iniciar entonces retomando el texto bíblico que se encuentra ahí en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vayan para allá, por favor, raudamente, rápidamente, ágilmente, cual gacela, libre por el bosque. Vayan para allá a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Espero no equivocarme, yo creo que este texto no lo hemos visto, pero vamos a avanzar un poquitito. Si ustedes se fijan ahí en el título de la versión Reina Valera, dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Okay? Acá lo que sucede es un incidente que podemos rescatar muchas cosas de lo que sucedió acá.
Es más, es un incidente bastante sorprendente, sobre todo por la actitud del apóstol Pedro y también por la actitud del apóstol Pablo, incluso lo que experimentó Bernabé. Es una cosa tremenda. Así que vamos a sacar lección de esta experiencia, que tuvieron los apóstoles en una reunión que se llevó a cabo ahí en Antioquía. ¿Ah? Se le conoce en los círculos teológicos como la iglesia antioqueña. Así se le llama, la iglesia antioqueña. Pero nosotros no vamos a complicar, ¿no? La iglesia de Antioquía nomás. Y hubo un encuentro acá. Es decir, hermanos de Jerusalén se dirigen a Antioquía de visita para tener una reunión con los hermanos cristianos de origen gentil. Es decir, hay una reunión entre los hermanos cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. ¿Ok? Ok. Así que sucede lo siguiente. Dice así, el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía de visita, ¿cierto? Le resistí, dice Pablo, le resistí cara a cara. Eso de resistir, cuidado, no debe ser interpretado como una oposición en el mal sentido, no. Simplemente le plantó cara, ¿no es cierto? Se opuso, objetó, no estuvo de acuerdo, ¿no es cierto? Y cuando dice cara, pues quiere decir que no lo hizo de manera hipócrita e indirecta, sino que enfrentó la situación directamente. Eso quiere decir cuando habla de cara a cara, es decir, enfrentó, resistí, hice oposición, no estuve de acuerdo, objeté directamente, no simuladamente, hipócritamente, sino directamente enfrenté la situación. Pablo era alguien que tomaba el toro por las astas, y eso es un ejemplo maravilloso para nosotros también. No sacar la vuelta, sino que cuando vemos una situación que amenaza a la iglesia o no se corresponde con los principios que profesamos, hay que enfrentar las cosas. A veces nosotros evitamos eso para no acarrearnos impopularidad o problemas, pero lamentablemente tenemos que hacerlo, ¿vale? Es parte de nuestra responsabilidad. Entonces dice acá el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Ok? O sea, se justificaba la reacción que hizo Pablo de oponerse a cierta conducta de Pedro. Saludos, Pilarcita, gracias por estar presente por acá. Entonces, porque era de condenar, o sea, cuando dice Pablo era de condenar, era porque era necesario hacerlo. Y ya vamos a analizar por qué era necesario, por qué Pablo no podía dejar pasar esa situación. Vuelvo a repetir entonces para aquellos que se están integrando, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y empieza ahora, ¿no es cierto?, a explayarse por qué tuvo que enfrentar esa situación cara a cara porque era necesario. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, aparte de Pedro y algunos acompañantes con los cuales él llegó a Antioquía, ¿cierto?, a la reunión que se hizo en Antioquía, aparte de ellos vinieron otras personas desde Jerusalén. Y ya vamos a ver quiénes. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Ok? O sea, antes que Pedro llegara a Antioquía y sucediese lo que sucedió, Pablo daba testimonio de que Pedro socializaba o compartía o se relacionaba con los gentiles, es decir, cristianos de origen gentil, de manera normal, tranquila, en un plano de igualdad, en un plano de compañerismo, sin discriminación, diríamos hoy día, ¿no es cierto? Sin hacer separación o distinción. Recuerden que el mensaje del Evangelio es uno solo. No hay dos pueblos de Dios, tres pueblos de Dios, hay uno solo, independiente de tu nacionalidad, de tu origen étnico, económico, social. Hay un solo rebaño, un solo pueblo, ¿vale?
Así que en ese sentido, Pedro le costó mucho aprender esa lección. Pedro era demasiado duro respecto a abrirse a la posibilidad de relacionarse normalmente desde el punto de vista social con los gentiles. Y de hecho Pedro recibió lecciones maravillosas. Recuerden la situación con Cornelio. O sea, el Señor tuvo que otorgarle una visión para poder, la famosa visión del lienzo de los animales inmundos, tuvo que darle una visión, tuvo que intervenir sobrenaturalmente para poder enseñarle a Pedro para que echara abajo los prejuicios, porque los prejuicios estaban obstaculizando la obra de evangelización. Había que echar abajo esos prejuicios para abrirse, ¿no es cierto?, al Evangelio. Bueno, Pedro salió un poquito duro respecto a eso. Sin embargo, cuando Pedro y otros hermanos llegan a Antioquía, Pedro comienza a ser zarandeado, comienza a ser, Pedro empieza a retroceder otra vez. ¿Okay? Versículo 12, Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, Pablo tenía ese buen testimonio de Pedro, que Pedro no tenía problema en relacionarse con los gentiles, pero algo pasó cuando llegó a Antioquía. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo y los que con él venían comenzaron a sentirse presionados, socialmente hablando. Empezaron a sentirse presionados por parte de otro grupo que venía de Jerusalén. ¿Ok? Ahora, deducimos por el contexto de lo que venimos estudiando que esos otros que llegaron de Jerusalén a Antioquía y se encontraron con Pedro y los otros hermanos eran del tipo de hermanos cristianos de origen judío, pero que eran judaizantes, eran los famosos judaizantes. Es decir, cristianos de origen judío que insistían, ¿no es cierto?, en la observancia de ciertos ritos o prácticas judaicas y buscaban imponérselas o exigirlas a los cristianos de origen gentil, a pesar del acuerdo que se había tomado, dirigido por el Espíritu Santo, en el Concilio de Jerusalén. Eso lo pueden encontrar, si mal no recuerdo, allá en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Ok? Ahí está el acuerdo que ellos tomaron, ¿cierto? Y a pesar de eso, pues estos hermanos judaizantes insistían y eran bastante molestosos, eran bastante incómodos porque estos hermanos judaizantes estaban promoviendo un evangelio que no era el original, era un evangelio corrupto, era un evangelio distinto. Acuérdense el capítulo 1 de Gálatas cuando Pablo dice, no es que haya otro, pues si el evangelio es uno solo, solo que estos intentan perturbar a la iglesia con otra apreciación, otra visión del evangelio, que no es el evangelio entregado por Pablo, los apóstoles y el Señor Jesús. Había una apostasía, había una suplantación del evangelio. Había un evangelio sucedáneo, parecía evangelio, pero no lo era. Y eso es lo que estaban presentando los judaizantes. ¿Ok? Y por supuesto que el presentar un evangelio que nos exija circuncidarnos u observar ritos judaizantes de la religión judía, evidentemente es una contradicción, porque justamente esos ritos, ¿no es cierto?, o la circuncisión y otras prácticas ceremoniales de la ley mosaica, pues justamente prefiguraban o representaban justamente el evangelio o la venida del Mesías. Cosa que ya apareciendo el Mesías, en este caso el Señor Jesús, esos símbolos o esos rituales, pues veían su cumplimiento, por lo tanto quedaban extinguidos. Ya no había ninguna exigencia por parte de Dios para seguir observándolos. Por ende, los cristianos de origen gentil o incluso los mismos cristianos de origen judío, al seguir practicando esos ritos, lo que estaban haciendo es hacer vana la cruz de Cristo. Lo que estaban haciendo simplemente es
desvalorar o menospreciar o dejar sin efecto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque estaban volviendo otra vez a la esclavitud, es decir, a la obtención de méritos propios por medio del cumplimiento de ritos y no por la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Bueno, Gálatas 2:12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Interesante lo que puede llegar a ser la presión social. Sí, seguramente algunos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, ¿verdad? Donde llegamos a un lugar donde la presión es tanta que no nos mostramos tan cristianos que digamos. Es más, cedemos a algunas cositas para no parecer tan cristianos, para no parecer tan distintos, ¿no es cierto? Y cedemos, intentamos pasar desapercibidos, ¿no es cierto? Intentamos ser uno más con el montón. Bueno, esa es una prueba que todos hemos pasado y seguramente todos vamos a pasar. Pedro lo pasó. Pero sin embargo, Pablo, que lo conocía, lo enfrentó cara a cara y le dijo, no es correcta tu actitud. ¿Vale? Vamos a seguir desarrollando eso. Versículo 13. Y en su simulación, la palabra simulación significa actuar de manera falsa, ser hipócrita. Eso significa, ¿no es cierto? Actuar como con una máscara. Acuérdense que la palabra hipocresía, ¿no es cierto?, viene de careta, de máscara, ¿no es cierto? De ahí el teatro, ¿no es cierto? El teatro griego, ¿no es cierto? La máscara, que es de representar personajes, qué sé yo, emociones, ¿no es cierto? En su simulación, dice Pedro, Pedro se empezó a comportar como él no era, comenzó a modificar su conducta para agradar a otro, es decir, no estaba siendo genuino, no estaba siendo él mismo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, es decir, cuando habla de los otros judíos está hablando de los que acompañaban a Pedro, que es un grupo distinto a los judaizantes que llegaron de Jerusalén. O sea, todos llegaron de Jerusalén, solo que eran dos grupos distintos. Pedro con algunos judíos y llegaron después los judaizantes. Así que la actitud de Pedro, que sin duda alguna era un referente para la iglesia, comenzó a impregnarse o comenzó a influir en los demás, es decir, en los demás cristianos de origen judío que acompañaban a Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, wow, esto es increíble, Bernabé, compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Eso es un testimonio muy malo que estaba dando Pedro y los demás judíos. Incluso Bernabé cayó en este jueguito. ¿Por qué? Porque si bien Pedro había entendido el mensaje de no discriminación ni de aceptación a los gentiles, Pedro estaba retrayendo de esa actitud, estaba de alguna manera contradiciendo su propio testimonio y además no cumpliendo el acuerdo al cual se había llegado en el concilio de Jerusalén, ¿vale? En el concilio de Jerusalén, ¿ok? Así que esa actitud le estaba haciendo muy mal a la iglesia de Antioquía y se corría el riesgo de que esa actitud comenzase a propagarse por todas las iglesias. Es decir, que otra vez se levantara esa división o ese prejuicio entre cristianos de origen gentil y cristianos de origen judío. Así que eso habría que pararlo en seco. Si eso no se paraba o Pablo lo enfrentaba cara a cara, se corría el riesgo de que eso se siguiese propagando, esa conducta, porque las conductas se aprenden. Por lo tanto, el día que terminase la reunión de Antioquía, pues esa misma conducta, esa misma actitud se iba a propagar para el resto de iglesias. Eso había que zanjarlo ya, porque eso traía división en la iglesia. ¿Ok? Entonces el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, nota cómo describe de manera directa el tema. Acá
Pablo no se andaba con rodeos, ¿vale? Pablo era directo, iba al grano, ¿ok? A veces hacía uso de la parresía. ¿Se acuerdan que les he hablado de la parresía, que es el discurso sin rodeos, ¿no es cierto? Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pablo era testigo de la conducta en esa reunión en Antioquía. Y por supuesto que se dio cuenta inmediatamente y él dijo, esa no es la actitud correcta. ¿Cómo pensamos nosotros penetrar en otras regiones donde hay personas que no son judías y estamos con este tipo de separaciones, de divisiones y de discriminaciones? No, tenemos que nosotros manifestar el cariño, el amor y el interés por todas las personas, porque hay un solo pueblo. No hay que hay un pueblo judío que es pueblo de Dios y hay otro pueblo que es pueblo gentil. Eso es una mentira, eso es una mala entendimiento respecto al Evangelio. Y es impresionante que hoy en día también hay corrientes cristianas que están pensando igual como que están cayendo en la misma actitud hipócrita de que cayó Pedro, diciendo que hay un pueblo de Dios que es de origen judío y hay un pueblo de Dios que es de origen gentil. Hoy en día increíblemente está sucediendo eso. Hay personas que creen eso, pastores que creen eso y así lo enseñan, supuestos eruditos que así lo enseñan. Sin embargo, la Escritura no nos enseña eso. Pablo dice, no estaba actuando correctamente, no andaban correctamente. Hay un solo pueblo y quien nos une es la fe en Jesús. No importa de la nacionalidad que tú seas, lo que nos une en este solo rebaño es Jesús. Pero Pedro estaba cayendo otra vez en sectarismo, ¿cierto? Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, claro, porque todo esto tiene un fundamento en la palabra de Dios, en las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Dije a Pedro, acá interviene Pablo, dije a Pedro delante de todos, cuidado con eso, acá no corre la regla bíblica de llama a tu hermano, ¿no es cierto? Llámalo a un lado, repréndelo, aconséjalo, si no escucha, pues llama a un testigo, ¿no es cierto? Ok, bueno, esa regla no aplica aquí, porque cuando nosotros vemos a un hermano o una hermanita que no está actuando correctamente, ¿no es cierto? No está actuando correctamente y la sorprendemos o nos damos cuenta que está errando el camino, pues lo correcto bíblicamente es llamarla para un lado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Llamarla para un lado y hablarle en privado, corregirla, aconsejarla. Si no entiende, pues lo hacemos nuevamente, pero esta vez con otra persona, con un testigo. ¿Ok? Sin embargo, lo que estaba haciendo Pedro era de suma delicadeza. ¿Por qué? Primero, porque Pedro era una persona que era respetada, era considerado un pilar en la iglesia, era una persona cual era considerada como un referente. Segundo, tenía doble responsabilidad, porque a él ya se le había mostrado que no tenía que actuar así con los gentiles, y más encima estuvo de acuerdo con la decisión del Concilio de Jerusalén. Tercero, Pedro estaba actuando de esa manera, a pesar de toda la luz que tenía, estaba actuando de esa manera públicamente, delante de todos. Por lo tanto, había que amonestarlo también públicamente, ¿vale? Así que ahí no aplica la regla de amonestar de manera privada, que hay que hacerlo públicamente, ¿ok? Por eso que Pablo dice acá en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿ok? Si usted me acompaña a 1 Timoteo 5:10, 1 Timoteo 5:10, vamos para allá un ratito, a propósito de esto que le dije delante de todos, ¿ok? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Respecto a los deberes hacia los demás, consejos que Pablo le dio a Timoteo, al joven Timoteo. Dice el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos,
si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Parte de los consejos que da Pablo a Timoteo es de que tenga testimonio de buenas obras. Es decir, Pedro estaba dando mal testimonio públicamente delante de todos y por lo tanto estaba siendo mal ejemplo para los demás. Y había que amonestarlo. Dice el versículo 14 otra vez, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, noten que Pablo no era un arrebatado, emocional y se largaba simplemente a poner el dedo sobre la llaga. No, Pablo argumentaba, Pablo daba a entender su molestia. Cuando él amonestaba o advertía o reprendía, lo hacía con argumentos. Noten, si tú, le dice a Pedro, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, si tú siendo judío has entendido, ¿no es cierto?, que no tenemos que ser sectarios respecto a nuestra nacionalidad y tenemos que vivir y relacionarnos socialmente, ¿cierto?, sin hacer diferencias. Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿no es cierto?, yo te he visto, en el fondo, estoy parafraseando un poquito, ¿ya? En el fondo Pablo le está diciendo a Pedro, si yo te he visto que tú te relacionas bien con los gentiles, que vives, eso de que vives como los gentiles quiere decir que he visto que te sabes comportar, he visto tu conducta entre los gentiles, ¿ok? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, cuando él dice y no como judío, es decir, como el típico judío que discrimina a los gentiles. Noten, por favor, pongan atención. Si tú siendo judío, o sea, el judío normalmente, tradicionalmente, discriminaba al samaritano, al árabe, al griego, ¿no es cierto?, que eran todos gentiles, ¿vale? Gentiles se les denominaba de manera despectiva a todo el que no era judío, ¿vale? Así que si tú siendo típico judío, le está diciendo Pedro, Pablo, ¿no es cierto?, si tú siendo un judío, típico judío, ¿no es cierto?, vives como los gentiles, o sea, has aprendido a comportarte y a vivir entre los gentiles, y no como judío, o sea, como el típico judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas? Eso de obliga quiere decir que él ejerce presión. Con su mal testimonio estaba ejerciendo una mala influencia en la iglesia. ¿Por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué tú obligas o presionas, ¿no es cierto?, con tu conducta, con tu testimonio, a que los gentiles que han recibido la fe en Jesús, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, vuelvan otra vez atrás para hacer como el típico judío que hace discriminación? Versículo 15. Nosotros, y ahora miren el argumento que da, esto es una cosa maravillosa, miren cómo se explaya. Nosotros, Pablo también era judío, y a ver qué judío, ustedes saben qué clase de judío era Pablo. Pablo era el típico judío. Sin embargo, aquí seguía siendo judío, pero había entendido el evangelio, el correcto evangelio. Dice así, nosotros, versículo 15, judíos de nacimiento, por eso que le dice a Pedro, tú siendo judío, o sea, de nacimiento, y tú y yo sabemos a lo que nos referimos, estoy hablando entre judíos. Pablo le está hablando a Pedro como de tú a tú, y esto demuestra que Pablo no era ni más ni menos que Pedro, era igual en el sentido espiritual. Tenía la misma autoridad, las mismas atribuciones dadas por Dios y el mismo testimonio y aprobación del ministerio por parte de Dios. Así que le habla de tú a tú, de judío a judío, o en otras palabras le está diciendo, no nos miremos la suerte entre gitanos, por favor, los dos somos judíos, sabemos de dónde venimos,
Sabemos cómo es nuestro pueblo, sabemos cómo nosotros considerábamos a los gentiles, pero ahora no es así. Entonces, yo quiero señalarte y explicarte que tu conducta está equivocada. Antes se justificaba cuando no estábamos sin Jesús, pero ahora con Jesús la actitud es distinta, a pesar que somos judíos. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, nota que como está hablando de judío a judío, le está hablando como piensan los judíos. Los judíos pensaban que los gentiles eran pecadores y los judíos, por el solo hecho de ser judíos y practicar los ritos ceremoniales, eran más justos que los gentiles. Y por eso menospreciaban a los gentiles. Así que le está hablando en su idioma a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo ahora, con la nueva luz, o con esta luz más perfecta, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, refiriéndose a las leyes ceremoniales, incluida la circuncisión, sino por la fe de Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo. O sea, nosotros que éramos judíos, que menospreciábamos a los gentiles, ¿no es cierto? Que nos consideramos más justos que los gentiles, y a ellos nos consideramos pecadores, hemos entendido ahora, ¿verdad?, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice, también hemos creído en Jesucristo, a pesar del entendimiento o del origen legalista, con falta de amor, con discriminación de la cual nosotros venimos, de la tradición que la cual nosotros venimos. A pesar de eso, hemos entendido que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros, siendo judíos, también nosotros hemos creído en Jesucristo, igual que los gentiles. Es decir, tanto judíos como gentiles han entrado a ser parte de la iglesia, han pasado a ser integrantes del cuerpo de Cristo por la fe en Jesús, tanto judíos como gentiles. No hay un Jesús para los judíos y un Jesús para los gentiles, hay un solo Jesús, hay una sola puerta. Y por esa puerta entran de todas las nacionalidades, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso de nadie será justificado es que nadie será reconocido ante Dios como justo por las propias obras o por el cumplimiento externo de rituales y ceremonias. Pero mira lo que dice el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, noten el sermón que le está dando Pablo a Pedro, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, wow. Quiero explicar algo acá. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 hay algo fantástico. Por eso que siempre yo les he dicho que hay un principio de interpretación para entender la Biblia. Cuando queremos ampliar un texto bíblico y fundamentarlo un poquito, tenemos que ir al resto de la Escritura para que nos amplíe la idea. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 1, y el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¡Wow! Ventaja. ¿Tendrá ventaja el judío sobre el gentil? ¿O ya no? ¿En qué sentido tiene ventaja? Note, y voy a poner ventaja con, entre comillas, ventaja. Y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿tiene algo de bueno el ser judío? O sea, ¿ganamos algo con ser judío? ¿Y con estar circuncidado?
¿Tiene algún mérito eso? ¿Ganamos algo con eso? ¿Es el ser judío o el estar circuncidado tiene alguna ventaja para con el pueblo, con el pueblo gentil? Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo. De todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Wow! Noten, Pablo no menosprecia su origen. Pablo no está menospreciando el judaísmo. Lo que está diciendo Pablo es ubicar las cosas en su debido equilibrio. Pablo dice, bueno, si algo bueno tiene ser judío y estar circuncidado, es de que Dios nos ha escogido, ¿no es cierto?, para entregarnos a su Hijo. No porque seamos mejores que los demás pueblos, simplemente porque Dios en su sabiduría y en su amor nos escogió a este pueblo, a Israel, ¿no es cierto?, para que en este pueblo se revelara la luz verdadera, se revelara la fe y la religión verdadera, ¿ok? Y desde este pueblo viniese el Salvador del mundo. Bueno, gracias a Dios por eso, pero eso no nos hace mejor que los demás, porque desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos no por ser judíos ni por estar circuncidados, sino por la fe en Jesucristo. Pero si no hubiese, Dios no hubiese escogido el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, pues nada de las profecías se hubiese cumplido. Dios en su misericordia escogió al pueblo de Israel. Puede haber escogido a los filisteos, puede haber escogido a los cananeos, puede haber escogido a cualquier otro grupo y puede haberlos reformado y cambiado y el Mesías puede haber venido de otro pueblo. Pero Dios en su sabiduría escogió a este pueblo. Así que de alguna manera el pueblo judío, ¿no es cierto?, ha sido bendecido grandemente. Pero no porque sea judío o circuncidado quiere decir que tiene el cielo ganado. No, es por la fe en Jesucristo. Así que Pablo explica las cosas en su debido equilibrio, ¿verdad? ¿Tiene alguna ser judío o estar circuncidado? Claro que sí, mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 2. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Obvio. Dios escogió al pueblo judío para diseminar en todo el mundo la luz del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, el pueblo judío falló en ese cometido y en vez de abrirse al mundo, comenzó a encerrarse en sí mismo y a discriminar a los demás. Comenzó a valerse de sus propios méritos y creerse más justo que los demás. Es decir, el pueblo judío, en vez de expandir la luz de la verdad, lo que hizo fue llenarla de tradiciones y de ritos, o de exigencias innecesarias y comenzó a encerrarse en sí mismo. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que venir el Salvador para reiluminar la palabra de Dios, otra vez abrir la luz al mundo entero y le dio la última oportunidad al pueblo judío. Este rechazó al Mesías y Jesús dijo, basta, este pueblo que alguna vez escogí para diseminar la luz me ha rechazado. Así que de ahora en adelante la luz es la invitación, ¿no es cierto?, a la fiesta, por decirlo así, es abierta a todo el mundo que quiera aceptar a Jesús. Y ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia, sino que ahora hay un solo pueblo llamado cristiano, se le llamó después cristiano, ¿no es cierto? Ok, pero mira lo que dice acá, si bien dice acá, ¿qué ventaja tiene el ser judío? Mucho, dice, ¿no es cierto? Porque de todas maneras a nosotros se nos confía la palabra de Dios. Sin embargo, más adelantito, Romanos 3.9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, por el hecho de que Dios nos confió la palabra de Dios como pueblo, nos escogió, ¿somos mejores que los gentiles? No. Romanos 3.9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. No. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Todos. Todos venimos o heredamos una naturaleza caída desde Adán. Todos los seres humanos caída desde Adán. Todos los seres humanos son pecadores, han nacido bajo pecado, sea judío, sea gentil.
Y la única manera de ser restaurado en la justicia de Cristo, o ser declarado justo por Dios, es por medio de Jesucristo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno sin Cristo. Sin Jesús no estamos en justicia, no somos justos, no somos justificados, pero en Cristo somos declarados justos por la fe. Interesante. Claro, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. En Cristo, sin Cristo. Sin Cristo estamos en una condición de injusticia, es decir, no somos justos, carecemos de justicia. Pero en Cristo somos justificados, somos declarados justos. Entonces cuando dice acá, no hay justo ni aún uno, claro, pero sin Cristo, sin Dios. El término injusto quiere decir estar en una condición, en un estado espiritual de rebeldía, de divorcio, de separación con Dios. Y Jesús lo que vino a hacer es reconciliar a Dios con sus criaturas. ¿Ok? Ok. Así que Gálatas capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Claro. Pero ¿qué sucede si el judío, el típico judío, que cree que por el cumplimiento de ritos y ceremonias o de la circuncisión es justificado? Eso quiere decir las obras. Las obras quiere decir por mérito propio, por el cumplimiento propio de ciertos ritos, yo obtengo méritos para ser aceptado por Dios. Esa es la justificación por las obras, ¿cierto? Y si yo como típico judío digo que acepto a Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo puedo todavía estar acudiendo al cumplimiento de ritos y ceremonias? Es una contradicción. Y aún así, creer que Jesús creyendo que soy justificado. O somos justificados por la fe en Cristo, o somos justificados por las obras de la ley ceremonial, la ley mosaica de ritos y ceremonias. Y si yo creo que soy justificado por mérito propio, por mis propias obras de justicia, mis obras de bien, que así obtengo méritos ante Dios, ¿no es cierto? O obtengo ventaja para con los demás, ¿cómo pretendo que aún así ser justificado por la fe? No. Es una contradicción. Si creemos que Dios justifica al que cree los méritos propios, hacemos a Jesús mentiroso. Hacemos a Jesús ministro de pecado. Porque creer que podemos ser justificados por nuestros propios méritos es pecado. Lo leo otra vez, Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, Pablo está aludiendo a los judaizantes. Si Pedro y los demás están cediendo a la presión de los judaizantes, están haciendo a Jesús ministro de pecado. Entonces Pedro es ministro de pecado, porque con su conducta está enseñando de que hay que retraerse de los gentiles, ¿no es cierto? Y en esa actitud le está dando el apoyo o la razón a los judaizantes. Y está haciendo a Cristo entonces ministro de pecado. Interesantes las expresiones bíblicas, cómo hay que desarrollarlas. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. Eso no es así, es una contradicción. Y Pablo vuelve a argumentar otra vez. Miren cómo dice el versículo 18, Gálatas 2:18.
Porque si las cosas que destruí, pongan atención a esta parte, ¿eh? Porque esto no lo explican en las iglesias, lamentablemente. Esto no lo explican y por eso los hermanos leen estos textos y leen así nomás rapidito y no entienden realmente la profundidad de lo que está enseñando el apóstol. Porque si las cosas que destruí, ¿se acuerdan cuando Pablo decía hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, pero he considerado todo como pérdida, dice, por amor a Cristo? Bueno, la expresión es lo mismo, porque si las cosas que destruí, o sea, su vida anterior como judío, el típico judío lo destruí. Ahora sí, de nacionalidad sigo siendo judío, pero soy un nuevo hombre. Pablo lo que está diciendo es, si las cosas que destruí, o sea, la observancia del ritual judaico, ¿no es cierto? Si los antiguos ritos, si las antiguas prácticas, si la antigua actitud del típico judío, las destruí, la estimé como pérdida, dice. Las mismas vuelvo a edificar. Eso es lo que están haciendo los judaizantes. La venida de Jesús lo que hizo fue abolir la ley ceremonial, la ley de los ritos judaicos, las observancias, el calendario judaico con sus ritos y ceremonias, las fiestas judaicas, la circuncisión, todo eso fue abolido con la llegada del Mesías, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era el símbolo, Él vino a unir los pueblos, tanto judíos como gentiles. Jesús es el factor de unión. Jesús echó abajo la muralla de separación que separaba a judíos y a gentiles. Y ahora todos tienen acceso al pueblo de Dios cristiano por medio de la fe en Jesús. Pero los judaizantes lo que estaban haciendo era volver atrás otra vez. Y otra vez que decían ellos, para ser mejor cristiano hay que observar ritos y tradiciones judaicas. Eso es volver atrás otra vez. Como dice Pablo, volver a construir lo que yo destruí con Cristo. Es decir, lo que Cristo abolió, ellos lo estaban volviendo a poner en vigencia. Versículo 18, Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Verdad? Una vez más. O sea, primero soy transgresor porque soy pecador, no hay justo ni aún uno, soy pecador. Y más encima, quiero volver atrás a reconstruir algo que Cristo abolió. Es decir, me hago doblemente pecador, más encima. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¡Wow! Tenemos dos leyes aquí. Noten el texto, hay dos leyes. La palabra ley tiene que ser entendida según el contexto, porque la palabra ley tiene varias aplicaciones muy amplias en la Biblia, ¿vale? Cuando hablamos de ley, para el típico judío, cuando hablamos de ley, estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de los 5 libros escritos por Moisés. En términos generales, esa es la ley, la palabra de Dios, para el judío. Recuerden que no existía el Nuevo Testamento. Para el judío, las palabras de Moisés, ¿no es cierto? Y después se añadieron los profetas, pero en términos judaicos, para el judío la ley se refiere a los escritos de Moisés, en general. Pero después, en sentido más restringido, la ley podemos dividirla, por ejemplo, en varios tipos de ley. Están las leyes civiles, las leyes sanitarias, están las leyes ceremoniales, están las leyes que regían los ritos del santuario, está la ley moral de Dios, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Así que, cuidado, el concepto de ley es muy amplio, ¿vale? Desde el punto de vista de la justificación por la ley, perdón, desde el punto de vista de la justificación por la fe, ahí está, del punto de vista de la justificación por la fe, es decir, salvos por la fe en Cristo, Pablo hace referencia a la ley moral, los 10 mandamientos, porque son los 10 mandamientos los que me señalan a mí mi condición. Es decir, yo no sabría que para Dios es condenable matar si su ley moral, de principios morales, no me dijese, oye,
no matarás, para mí es malo no matarás, así que yo, hijo mío, no quiero que tú seas un homicida. O sea, para tener conciencia de pecado tengo que mirar la ley. La ley me indica, ojo, cuidado, la ley no salva, la ley no salva. La ley solamente está o existe para indicarnos nuestra condición de pecador. ¿Ok? Pero de ahí acudimos a Jesús, quien es el único que puede sacarme de la condición de pecador a una condición de justo, de santo. Es decir, por medio de Jesús yo salgo de la condición de injusticia, ¿no es cierto? No hay justo ni aun uno, injusticia, a ser justo o justificado. Cristo me justifica ante el Padre, ¿verdad? Ok, bueno, Pablo creía que él era un justo cuando mataba a los cristianos. Pablo él creía que él estaba cumpliendo la ley moral, él creía que eso era estar bien con Dios, estar matando a los judíos, ¿no es cierto? Que él rendía un servicio a Dios. Sin embargo, cuando Jesús se le presentó, él comenzó a ver esa misma ley que para él era vida, ahora le resultó para muerte, porque la ley la empezó a ver en su verdadero sentido. Y él decía, wow, yo pensaba que al perseguir a esta secta cristiana, yo estaba rindiendo homenaje a Dios, que yo estaba dando gloria a Dios, que yo estaba sirviendo a Dios, que estaba protegiendo su iglesia, su pueblo. Y sin embargo me encontré ahora que yo era un violador de la ley. La ley que para mí era vida me resultó para muerte, porque la misma ley que yo pensaba que la estaba cumpliendo, resulta que la misma ley me empezó a condenar, porque me empezó a decir asesino, me empezó a decir no matarás, y ahí yo desperté y empecé a ver la ley de los 10 mandamientos en su verdadero sentido. Por eso que dice acá el versículo 19, Gálatas 2:19, porque yo por la ley moral, soy muerto. El que quiere ampliar un poquitito más sobre esto puede leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Pablo explica todo su proceso de cómo descubrió que realmente él era pecador. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¡Wow! Es decir, porque yo, vamos a aclararlo con algunos textos bíblicos. Vamos a Romanos 7, justamente. Romanos 7, vamos a Romanos capítulo 7. Esto es fantástico porque le va a ampliar todo el conocimiento y las expresiones de Pablo se nos van a aclarar ahora. Romanos capítulo 7 dice, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículos del 8 al 13. A ver, vamos a leer así. Acompáñame, por favor. Romanos capítulo 7, del versículo 8 al 13. 8 al 13. Dice así. Romanos capítulo 7, del versículo 8 al 13. Mas el pecado, es decir, la transgresión de la ley, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, está hablando de manera figurativa, el pecado, como si fuese una persona, tomó el mandamiento y se lo lanzó a Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, a través del mandamiento, produjo en mí codicia. Es decir, Pablo tuvo conciencia de que como ser humano caído, él es codicioso por naturaleza. O sea, el pecado de la codicia, figurativamente hablando, usó a la ley para mostrarle a Pablo que él era codicioso. O sea, en el fondo cuando dice codicioso, está diciendo que yo era pecador. Eso es lo que quiere decir. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, o desarrolló en mí, ¿no es cierto?, toda codicia. Porque sin la ley, o sea, en ignorancia de los 10 mandamientos, en ignorancia de la ley, el pecado está muerto. Claro, si yo no conozco la ley, estoy muerto para la ley. La vida no tiene ningún efecto en mí, porque yo creo que estoy cumpliendo la ley, estoy bien con la ley, estoy en regla con la ley. Está muerto. No tiene vida la ley en mí, no tiene efecto en mí.
Por eso dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, pero cuando comienzo a entender la ley, el pecado por medio del mandamiento me afectó y me empezó a despertar, produjo en mí toda codicia. O sea, me di cuenta que yo estaba en realidad violando la ley. Pero mientras estoy sin ley, estoy muerto, no tiene ningún efecto en mí. Versículo 9. Y yo, justamente, y yo sin ley vivía en un tiempo. O sea, no es que vivía sin ley, él conocía la ley, pero no la entendía, no la captaba bien. La ley estaba muerta para él, la ley no tenía vida para él. Es decir, la ley no producía en él ningún efecto. Él creía que estaba cumpliendo la ley, que estaba conforme a la ley. Y yo, es decir, que Pablo creía que la ley condenaba a los demás como pecadores. Pero que yo, por ser judío, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo, para mí no me tocaba la ley. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él creía que estaba vivo para Dios, pero cuando vino la ley y le mostró su verdadera condición de pecador, ¿no es cierto? Yo morí. Él creía que estaba vivo para Dios, pero en realidad estaba muerto en sus delitos y pecados. Versículo 10. Y hallé, noten, esto es un proceso que tuvo Pablo de entendimiento. Hoy en día también hay muchos hermanos que están todavía pegados como estaba, o están todavía como estaba Pablo, y todavía no han visto la verdadera luz o el verdadero lugar que cumple la ley moral en la vida del cristiano, del creyente, y todavía se creen justos por solamente decir creo en Cristo. Se creen justos y salvos porque simplemente creen en Cristo, pero no obedecen lo que Cristo dice. ¿Ok? Y Pablo comenzó a tener ese proceso. Pablo se creía justo porque él seguía cierta conducta, ciego, pero venido el mandamiento, dice acá, versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, me di cuenta de mi verdadera condición, realmente era un maldito asesino, pecador, y yo morí. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que yo creía que para mí era vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento que yo creía que yo cumplía al pie de la letra y estaba conforme a la voluntad de Dios y que para mí era vida, me resultó para muerte. Me mostró la ley moral que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, otra vez usa la figura como si el pecado fuese una persona, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. ¿Mm? De manera que la ley, ahora me doy cuenta, dice Pablo, de manera que la ley, está hablando de los 10 mandamientos, la ley moral, de manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo, bueno. Y pues llega a una conclusión, Pablo, y dice, luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, la ley que es buena me mató esa vida falsa que yo llevaba, esa vida de engaño, me engañó. O sea, el pecado, el asesinato que yo hacía de los cristianos me tenía engañado. Me engañó, el pecado me engañó a mí. Versículo 13.
Luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera. O sea, de cierto punto de vista, sí, le mostró que él estaba muerto en delitos y pecados, pero no iba a quedar muerto en delitos y pecados para siempre. Versículo 25, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él se dio cuenta que efectivamente, al fin y al cabo, se dio cuenta de que había una lucha en él. Teóricamente él creía que estaba sirviendo a Dios, pero una vez que tuvo la luz del Evangelio, se dio cuenta de que la misma ley que él creía que estaba cumpliendo resultó para muerte, lo mató, le mostró que estaba muerto espiritualmente, pero gracias a Jesucristo él podía otra vez resucitar otra vez a una vida nueva. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con Gálatas, porque si no voy a seguir aquí 2 horas con esto, y eso tiene que ver con la famosa doctrina que es la columna vertebral del Evangelio, que se llama la justificación por la fe. Algo que los cristianos deberían profundizar. Dice entonces, versículo... vamos a Efesios capítulo 2, para terminar esta parte. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Dice así. Y él, hablando de que Pablo murió, y él, o sea Jesús, os dio vida. ¿Notaron? Pablo se encontró que estaba muerto en delitos y pecados, pero no estaba todo perdido. Jesús lo puede volver a vivir, a hacer vivir otra vez, a revivir espiritualmente. Versículo Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando Pablo se dio cuenta que la ley realmente estaba violando la ley en vez de cumplirla, Pablo se vio muerto en delitos y pecados. Pero no para siempre, porque para eso estaba Jesús, para darle vida otra vez. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el caso de Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Notaron? Pablo está hablando desde su experiencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes a Dios están muertos en sus delitos y pecados, muertos espirituales. Versículo 13. Entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora miren lo que sigue. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por las obras de la ley ceremonial y ritos. Y juntamente con él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Simbólicamente, ¿no es cierto?, nos hace sentar en los lugares celestiales, ocupar un lugar entre los salvos, los justificados, los hijos de Dios. Versículo 7. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Pues vamos a Gálatas 2 entonces, vamos a ir terminando ya. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20.
Y ahora Pablo dice, ya que entendió, Pablo entendía el proceso cristiano, el proceso de renovación cristiana. Y ese sermonzazo se lo da a Pedro y le dice, pero ¿cómo? Si tú sabes cómo son las cosas, ¿por qué ahora empiezas a comportarte de manera distinta? Y mire lo lindo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no por las obras de la ley, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia o la justificación, entonces por demás murió Cristo. Noten el sermonzazo que le dio Pablo a Pedro. ¡Wow! Y seguramente todos los que estaban ahí escucharon, tanto los que acompañaban a Pedro como los judaizantes que llegaron ahí a revolver el gallinero. Así que imagínense, qué hermosa lección de justificación por la fe. El libro de Gálatas es un libro que viene a complementar el libro de Romanos. Gálatas y Romanos son como hermanitos. El libro de Romanos es la presentación de la justificación por la fe. El libro de Gálatas es la defensa de esa doctrina. Así que si hay un libro que tenemos que estudiar para entender la columna vertebral del Evangelio, es el libro de Romanos y el de Gálatas. Son los libros fundamentales de todo el Evangelio. Tremendo. De la doctrina de la justificación por la fe. ¿Vale? Bueno, quiero dar las gracias a todos por estar presentes, por haberse dado la paciencia de escuchar esta clase bíblica. Saludos a mi gran amiga y compatriota Gina, guerrera por allá bien lejos, dando la batalla también ella. Saludo a Juan Andrés, me dice, hola Walter, soy Nayibé. Ah, Nayibé. Ok, esto que se cambia el nombre los hermanos. Nayibé, un abrazo para ti y todos los conectados en la transmisión. Saludos, Nayibé, y a toda la gente que está por allá en Colombia. Saludos a Anita también, nos habla de la justificación por la fe. Qué hermoso tema la justificación por la fe, dice Anita, de México. La ley es un espejo donde se reflejan manchas de pecado, exactamente, muy bien. Ángel, tenemos a Ángel también por aquí, me manda un saludito, Ángel. Tenemos a Joana, mira Joanita Garrido, te mando un abrazo fuerte, rico para ti, estoy a tu disposición, por favor contáctate por las redes sociales, estoy para servirte Joanita, ¿ya? Évila, mi gran amiga Évila, ¿ok? Évila, ya saben ya, además está decirles que estoy a su disposición, ¿vale? Yo estoy haciendo estas transmisiones especiales, ustedes saben ya la situación. Una vez terminada esta transmisión, el video queda en privado, así que la única manera de volver a repasarlo es teniendo el link que yo voy a compartir en los grupos, ¿ok? En los grupos de chat, ¿ok? Muy edificante el tema, hermoso, gracias Anita, a ti por estar presente, ¿vale? Bueno, saludo a Évila, gran amiga desde Venezuela. Tenemos también aquí a Sergio, nada que decir, Sergio, tú sabes, apenas se pueda abrir una puerta, vamos a estar por allá, Sergio, por Rancagua. Mónica, gran chica, súper poderosa, de allá, compatriota de los Estados Unidos. Gracias por conectarte, Mónica. Repasen este tema, Miriancita, Moira, tenemos a hermano Jaime Valerio también, felicidades, gracias por conectarte. Tenemos a Eli, también anda por ahí Eli, ¿eh? Está calladita, pero anda por ahí Eli, también. Dios les bendiga a todos, gracias por conectarse. Gracias a Jocelyn Andrea, que también se conectó, Pilarcita, mi gran amiga. Ya nos vamos a conocer, Pilarcita, tengo que ir a Santiago de Chile, así que apenas llegue te aviso para que tengamos una junta, aunque sea para conocernos personalmente, ¿ya? Dios bendiga a tu hijo, ¿no es cierto? Dios ponga su mano poderosa y protectora sobre él y sobre ti y tu familia. Bueno, vamos a orar entonces para darle gracias al Señor por esta clase bíblica. Vamos a conectarnos en una hora más, son las 16:14, 4:14 de la tarde. A las 10
17:15, una hora más, 17:15, volvemos a conectarnos para seguir con Gálatas. Vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Ok? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 en una hora más. Nos volvemos a conectar para repasar este maravilloso libro. ¿Ok? Así que vamos a orar entonces para dar gracias al Señor. Oremos. Saludos a Anita Toman, mi gran amiga de allá de Molina. Iba a decir Colina, no, es Molina. Saludos, Anita, a Cristian Alex, también gran compatriota, amigo, gracias por su apoyo y que estas transmisiones sean de gran bendición para ustedes, Anita y Cristian también, ¿vale? Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias por estas horas maravillosas que nos has dado, hemos profundizado el mensaje del Evangelio, estas controversias que están escritas para nuestro ejemplo. Gracias, Padre, por esta luz maravillosa. Permite que estos granitos de arena de enseñanza puedan calar hondo en aquellos que no los han escuchado. De manera especial quiero orar por nuestra hermana Miriam, de la ciudad de Valdivia, en Chile. Ella está pasando una situación muy complicada. Ella ha pedido oración a través del grupo. Desde ya la iglesia, el remanente cristiano, se une en oración por nuestra hermana Miriam de Chile. Bendícela, Señor, y protégela. Padre, gracias por aquellos que han escuchado esta transmisión, especialmente Pilarcita. Bendice grandemente a su hijo, dale las facultades para que sea un gran niño. Padre, permite que podamos reunirnos en una horita más para seguir escudriñando tu palabra. Te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, Señor, sino solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Queda la grabación por Facebook y queda por YouTube. Quien quiera repasarlo, me piden links. Yo con mucho gusto le comparto el link para que vuelvan a repasarlo, ¿ok? Dios les bendiga. Gracias por su conexión. Walter, mi amigo Walter de Estados Unidos, mi tocayo. Gracias por conectarte, amigo mío. Bendiciones para ti. Dios te bendiga grandemente. Gracias. Una hora más entonces, 17:15. Una hora más, 5:15. Nos estamos conectando otra vez para seguir con Gálatas.